Hoy tenemos un episodio especial en el que abordaremos un tema crucial para la comunidad LGBTIQ+, la exploración sexual en la adolescencia y la adultez. Para esto contamos con dos invitados de lujo, Reinaldo Abarca y Emilia Bobadilla, ambos psicólogos clínicos y forman parte del equipo del Centro Paces. Juntos exploraremos los desafíos y descubrimientos y experiencias que enfrentan las personas LGBTIQ+ en su camino hacia la comprensión y aceptación de su sexualidad. Prepárense para una conversación enriquecedora, llena de experiencias y consejos prácticos para apoyar tanto a jóvenes como adultos en su viaje de exploración y afirmación sexual. Si te gusta este episodio, por favor, no olvides recomendarnos, compartirlo con alguien que lo pueda necesitar. Bienvenidos a Ruidosas, el podcast donde rompemos el silencio y desafiamos las normas. Somos Edgar Colina y Bellatrix Psycho, y en cada episodio exploraremos los temas que la sociedad prefiere ignorar. Desde identidad y amor hasta política y cultura. Aquí creamos un espacio seguro y vibrante para la comunidad LGBTIQ+. Prepárate para conversaciones honestas, historias inspiradoras y una buena dosis de rebeldía. Ven, vamos, súbete a la revolución sonora de Ruidosas. ¡Comenzamos! Oli, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a Ruidosas. El podcast. Yo soy Bellatrix Psycho. Y yo, Edgar Colina. Y en el capítulo de hoy vamos a tener a dos personas invitadas donde nos estaremos hablando de la exploración sexual. ¿Qué será la exploración sexual? No sé, cuéntame tú. Quiero aprender, quiero saber. Yo hoy vine con muchas dudas, investigué como haciendo la chamba del podcast, ¿no? Para que el episodio salga de lo más lindo. Y me puse a investigar acerca como del tema y siento que esto tiene tantos matices. Creo que es un tema que tiene muchos mitos, se le cuestiona mucho y no se habla lo suficiente. ¿Por qué no se hablará de la salud sexual, verdad? Es algo que no, que creo que como de manera cultural, no sé, de repente ahorita nuestros invitados nos van a dar luces de todas esas preguntas que les queremos hacer, ¿no? Y sobre todo porque dentro de la misma comunidad, obviamente, como seres diversos, que a veces nos cuestionan por nuestra identidad, por nuestra orientación, por manifestar cómo somos, ¿no? Y la sociedad tampoco nos reprime y no entiende por qué la sexualidad de repente para las personas que nos identificamos dentro de la comunidad puede ser un escándalo, no sé, es como algo raro para todos. Sí. Mira, ¿te parece si los presentamos? Me parece perfecto. Ya. Yo voy a presentar a Emilia Bobadilla, quien es psicóloga clínica y se especializa en terapia. Cognitivo-conductual. Mira tú, Hola, interesante. ¿Quién presentas tú? Y yo voy a presentar a Reinaldo Abarca, él también es psicólogo y también viene del Centro Paces. Esa en psicología clínica infanto-juvenil y además tiene una especialidad en sexología clínica. Bienvenido Ricardo, Emilia, Arruidosas, Reinaldo. Reinaldo. La otra cambiando el nombre del tiro, ¿quién es Ricardo? hola, Dijo su gusto nombre. estar aquí con ustedes. Un placer, un Bienvenido, ¿qué placer. tal? ¿Cómo están, Muy chicos? bien, bien, ¿y Bien, ustedes? Bien, aquí súper esperando. Emocionados. Esperando aprender algo de lo que se va a hablar el día de hoy. Esperemos que de verdad este capítulo le pueda ayudar también a muchas personas y puedan resolver algunas dudas que tenían y que incluso nosotros también teníamos. Bueno, más que nada también hablar de este tema que muy poco se habla, que es la exploración sexual. Y bueno, nada, darles la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta participación con nosotros. gracias a Gracias a ustedes. ustedes. El placer es de Sí, nosotros. Ojalá también sí, nosotros poder aprender de ustedes. sí, tal cual. Yo creo que uno nunca deja de aprender, así que siempre es bueno conversar sobre estas cosas.
Es- Yo, bueno, me gustaría que se presentaran también ustedes, que nos hablen acerca de lo que hacen, su especialidad. Podemos partir con Emilia. Ya, feliz. Bueno, mi nombre es Emilia Bobadilla, pueden decirme Emilia o Emi, como quieran. Y soy psicóloga clínica, ejerzo ya hace como 3 años mi profesión y actualmente me dedico a atender pacientes adolescentes y adultos a partir de los 15 años más o menos, de ahí para arriba. Y trabajo un amplio rango de problemáticas, no me especializo como en ninguna en particular, pero más que nada veo, no sé, duelos, ansiedades, no del ánimo, La ansiedad, un poco todo. Y, nuestra amiga ansiedad. y eso, bueno, tengo este enfoque cognitivo-conductual que es como un poco enfocado en el presente, como bien concreto. Y eso es como un poco de mí. Me encanta, amo. Reinaldo. Bueno, Oli, ¿cómo están? Yo me llamo Reinaldo Abarca. Yo también, al igual que la Emi, soy psicólogo clínico. De hecho, nosotros éramos compañeros en la universidad, así que nos conocemos hace varios años con la Emi. Ahora Ujú, trabajamos Qué juntos lindo. también. Bueno, yo estuve, o sea, estoy dedicado a la psicología clínica hace harto tiempo también. Yo creo que más o menos al mismo tiempo de la Emi, solo que yo también me dediqué mucho a trabajar en colegios, un psicólogo escolar, durante un tiempo. Y después de eso me fui a estudiar a España un máster de sexología y género. Y también antes me especialicé en sexología clínica acá en Chile. Y también trabajo de un enfoque muy parecido al de la EMI, con mucho más dedicado a lo cognitivo-conductual, aunque también integro también otras corrientes psicológicas. Y también partí mucho atendiendo a adolescentes, pero en el pasar de los años voy cada vez más como corriendo la ujú, edad y atendiendo mucho más a adulto joven o ya adulto mayor. Así mm, que eso, y un gustazo poder estar con ustedes hoy día y poder aportar un granito de arena a culturizar y a educar sexualmente a la gente. ujú, Sí, nosotros estamos honradísimos los, los dos acá de tenerlos a ustedes como invitados, porque siento que el tema de la sexualidad a veces es como un tema que puede ser hasta un escándalo, un tabú, ujú. pero no Sí, sé, pudiéramos partir como por el ABC, ¿qué es la sexualidad? ujú. Tremenda pregunta para comenzar. Sí, difícil pregunta. Bueno, yo te diría que la definición va a depender de la persona, o de la corriente, o de la disciplina que define la sexualidad. Pero yo como Reinaldo Abarca, te diría como que la sexualidad es como una dimensión muy importante en el ser humano, multideterminada por muchas otras áreas, es transversal al mismo tiempo también, y como dije, se interrelaciona en muchas áreas que comprenden esta dimensión gigante que es la sexualidad. Y bueno, obviamente está presente desde que se nace, incluso desde antes, desde que uno está en el vientre de la madre, hasta Ujú, que uno muere. Y bueno, la sexualidad no es solamente desde, como lo veo yo, ligado a solamente un aspecto de la persona, sino que se tiene que entender como la sexualidad como un concepto biopsicosociocultural. Entonces, este trabalengua que acabo de decir es que al Estos final términos, claro, lo determinan aspectos biológicos, aspectos sociales, o sea, de la sociedad, aspectos de la cultura y aspectos de la psicología. ujú, Eso. Y sí. para terminar mi definición compleja, eh, la psicología, o sea, la sexualidad tiene tres grandes finalidades, que es súper importante esto como a la hora de analizar concretamente distintos casos, que es una finalidad social, que es la comunicación, una psicológica, que es el placer, y una biológica, que en algunos casos puede darse o no darse, que sería la reproducción. Eso. Perfecto. Sí, o sea, es un concepto súper complejo y muy amplio, como que aborda mucho, y yo creo que es difícil de definir tal cual, Mm. pero para mí como psicóloga, como persona, creo que está muy relacionado a cómo interactuamos con los otros, cómo nos comunicamos a través del cuerpo, cómo sentimos a través del cuerpo, el intercambio que tenemos con las otras personas, desde personas del mismo sexo, de distinto sexo, la lejanía o la cercanía que como entablamos con ellos, la necesidad que tenemos de un otro, porque somos como seres muy sociales y sexuales, eh, las expresiones de afecto, o sea, como
todo lo que Todo. aparece como al reproducirnos, o sea, como al interactuar con otros, pero también con nosotros mismos, la exploración del propio cuerpo, del placer, de como va mucho más allá que solamente el acto sexual, por así decirlo, o la reproducción, sino como que especialmente en los humanos, como que ya traspasa lo instintivo, ya es como cómo nos movemos en sociedad y cómo nos movemos con nosotros mismos al final. Al final lo es todo. Es todo. Abarca demasiadas cosas. Pero por eso es Sí, tan complejo de definirlo igual. sí. ¿Y ustedes qué opinan de la sexualidad? Sí, ¿qué es para ustedes? Bueno, yo como que investigando también sobre el tema porque me di cuenta que traía como muchas creencias arraigadas de donde vengo, ¿no? Del entorno en el que me desarrollé. Y a veces siento que son como conceptos que pueden limitar por este mismo tema de que la discusión no se abre abiertamente. Y me pasaba mucho que le preguntaba como que a las personas que me están rodeando, Mm, oye, ¿qué piensas de la sexualidad? ¿Cómo fue este tema para ti de descubrirte tú como ser? Pues le pregunté a personas que están dentro de la comunidad que heterosexuales, a amigos, y ujú, todos habían como un punto común en el que este tema no se habla, no se habla. ujú, Y siento que a veces es como que de repente será por un tema cultural, de generación, no sé cómo Sí, definirlo es allí. literal, es como que eh, o sea, para en la parte como de donde venimos culturalmente, la sexualidad es como que no es que no exista, lo toman como por otro sentido, no le buscan un significado a lo que en realidad es o una investigación a lo que en realidad es la sexualidad, sino que lo llevan por otro lado, por lo más como que es placer, es tener relaciones sexuales con alguna otra persona. Ya, Cosas así que es algo Claro. como que nos enseñan o te hacen creer que es y hasta ahí no es. Pero es hasta ahí lo único que debes saber, es hasta ahí lo único que te es permitido saber. No te ujú, Claro. dejan hablar o investigar más allá de lo que es la sexualidad. Es que sí, al final se termina como parcializando la sexualidad. O se define o desde lo biológico o desde lo social, o no sé, y como ustedes mismos decían, depende mucho de la cultura, del contexto en el cual nos desenvolvemos. Hay una mm, gran visión de la sexualidad que está marcada por la presencia de toda la visión católica que está sí. presente en Latinoamérica históricamente. Hombre, Y, uy, bueno, por yo iba a ejemplo. practicar el celibato, imagínate. Pero es muy común porque al final nosotros Mm, tenemos una influencia católica muy grande en Latinoamérica. Obviamente esto ujú, depende y también depende del momento histórico. O sea, cómo se entiende o cómo se habla de la sexualidad ahora, en 2024, no es lo mismo que cómo se hablaba en 1990 o en los 70 o ujú, en los 50. sí, Yo creo que el significado y la comprensión de este concepto y cómo también nosotros nos relacionamos y ponemos en práctica este concepto va cambiando con la historia, con los años, con la cultura. sí, totalmente. Y aparte que, o sea, ver la sexualidad solamente como el encuentro sexual en sí o como es muy reduccionista, es Sí, como dejar de lado todo el resto de o sea, la sexualidad forma una gran parte de la identidad, ponte tú, el amor propio, de la seguridad y dejarlo solamente a, no sé, pues, el coito heterosexual, por ejemplo, claro, es muy reduccionista, deja de lado toda como la amplia gama de conductas y de experiencias que se puede tener bajo, como que también hace que sea como esto, que está medio mal visto, como entre la culpa, la vergüenza, como que se vea como algo banal o como superficial, siendo que es algo muy como medular en la experiencia humana. O sea, al final todos total, los humanos somos seres sexuales y aún así no se habla como con tanta naturalidad como de otros temas hoy en día. Y bueno, hoy en día más que antes, pero todavía queda mucho camino, yo creo, por muchísimo. pavimentar. Sí. Hasta incluso como que todavía hay vergüenza. Yo, en mi familia, mi abuela sí recuerdo que me hablaba y desde pequeño siempre me decía como que, mira, tus genitales se llaman así, pene.
pene. Pero yo recuerdo que de repente, no sé, en el colegio, ella amiga, Es hombre. soy hombre, un hombre homosexual. Y en la escuela, cuando habían como de estos temas así de que se discutía del sexo y tal, siempre era como que caía en burla y daba Mm, como risa, no sé, era como una vergüenza todo el tiempo. ujú, Pero digamos, ajá, ya está en la discusión de que es un tabú y toda la cosa. ujú, ¿Cómo suele, a ver, o sea, cómo puede ser que una persona que es sexual descubra eso? Y, o sea, ¿en qué momento es que uno va descubriendo eso? Desde que uno nace, tú mencionabas algo así como que uno ya sabía desde antes. ¿Cómo uno va descubriendo eso? ¿Eso va ligado a la identidad de género, a la orientación O, sexual? O sea, ¿Cómo? yo creo que la pregunta es súper amplia, pero a lo que yo me refería con que uno, o sea, nosotros somos seres sexuales desde antes que nacemos, en el sentido en que de partida nuestra gestación, nuestra creación es producto de un acto sexual, generalmente. Y al final también, como decía la Emi, la sexualidad también implica mucho el tema de la comunicación, implica mucho como también el sistema social imperante dentro de nosotros. Entonces, cuando el bebé está en el vientre, ya recibe estímulos de afuera, que si bien obviamente ningún estímulo determina, pero sí marca o influye ciertas cosas. O sea, que le hablen más quizás voces femeninas que voces masculinas, como marcan distintos tipos de cosas, ¿cachai? Como que la sociedad está presente en nuestra identidad, en nuestra forma de ser, en nuestra sexualidad desde antes que nazcamos. Y cuando empieza como a florecer esto, depende del tema en particular, pero la exploración sexual, como en los primeros años, o cuando como somos personitas más pequeñas, nosotros igual empezamos a tener curiosidad, primero que todo, de nosotros mismos, o sea, como tomar conciencia de nuestra corporalidad, de nuestras partes del cuerpo, queremos conocernos. Y obviamente nosotros al conocernos nos podemos conocer desde los distintos sentidos y si bien hay conductas exploratorias, no son conductas que son como sexualizadas, no sé si se entiende la palabra, ujú. como que quizás como a vista de un adulto eso podría ser como, oh, eso es Oh, sexualizado, pero no lo es. ay, sí. Claro. Como Y claro, dale. cuando, por ejemplo, los niños, no sé, pues descubren qué es lo que tienen debajo de los calzones, por así decirlo, y como que exploran esas zonas o como que tocan su cuerpo, no como con el fin de como el acto sexual, sino como forma de autoconocimiento también. Lo mismo, o sea, como previo a eso quizás, puesto como desde siempre, desde que nacemos, tenemos zonas erógenas en el cuerpo, no sé, po, los labios, ¿cachai? Como tenemos terminales nerviosos y que son estimulados, por ejemplo, cuando un niño se chupa el dedo, cuando lo abraza a su mamá, como todo eso, como quitando la sexualidad de como el encuentro sexual, como todo lo que tenga que ver con explorar tu cuerpo y sentir al otro, como desde el afecto, desde el amor, desde la alimentación, ¿cachai? Todo eso implica como sexualidad. Pero la exploración sexual se da también cuando empieza a darse la maduración, como, o sea, la exploración sexual como tal, como la adolescente, cuando Claro, ya también hay un desarrollo biológico que te permite como ya, ahora es el momento de descubrirlo y entenderlo. claro, pero claro, es que claro, cuando sea la exploración como con esa finalidad probablemente tal como dice la inicio, pues en la adolescencia. Y bueno, y lo otro, el tema de la identidad y la orientación sexual son temas que si bien se relacionan, no están ligados al final. O sea, la identidad, hay muchas, o sea, personas teorizan de distintos aspectos de cuándo, por ejemplo, la identidad de género, cuándo se consolida la identidad de género, cuándo se marca. Algunas personas dicen que a los 3 años, otras personas dicen que después. Eh, la verdad es que depende de cada persona, creo yo. Nosotros nos vamos identificando con distintos modelos, con distintas personas significativas desde que nosotros nacemos. Y obviamente que el contexto de la cultura, como dije en un principio, marca la sexualidad de cada uno. Marca en el sentido, influye como en el ambiente, como tanto limita como da posibilidades. Depende de cómo se le vea. Pero la identidad yo creo que es algo que se construye a lo largo de toda la vida también. Pero generalmente sí los teóricos dicen que la identidad de género se ve o se ve como para dónde va al final un poco, por decirlo como en palabras más burdas, en los primeros años de vida, aunque no lo crean. Y el tema de la orientación sexual es algo mucho más dinámico, creo yo.
al final, al ser como el tema de o sea, como la atracción sexual hacia un género u otro, o hacia un género no binario, o hacia cualquier persona al final, yo creo que es algo muy, muy dinámico. O sea, porque al final también es parte de nuestra forma, o sea, nuestros gustos, nuestra capacidad de atracción, y puede ir variando con el tiempo. Puede ir cambiando, puede ir manteniéndose, depende de muchas cosas, Mm, en verdad. sí. Yo, como así, como que, bueno, no, a mí nunca me explicaron como que mis papás o mis abuelos o alguien en mi familia nunca fue como que tuve esa explicación así de que, oye, tu cuerpo viene, tienes esto, este es tu... Nada, Mm. nunca fue como A que mí tampoco. yo me crié solo, literal. En la calle aprendí. No, no, no en la calle, pero sí es como que yo, mi orientación sexual me la identifiqué yo, o sea, yo fui el que dije, el que investigó, como quien dice, o se preparó para todo lo que quería conocer de sí mismo, de mí mismo, igual correspondiente a lo que es la educación sexual también, yo todo lo veía era yo, fue como que nunca Mm. tuve a alguien así que me explicara. Y creo que por eso es que es medio lo que es. Porque no tuve No tuviste las herramientas herramientas. necesarias. Sí quería como hacerles a ustedes una pregunta que era, ¿cómo pueden hacer los padres o los educadores para apoyar de manera efectiva en la educación sexual inclusiva para los Ujú. jóvenes, pongamos, de la comunidad y los no de la comunidad también? Claro, todos los jóvenes. Yo creo que un apoyo crucial para como explorar la sexualidad de forma saludable es que se den estas conversaciones, justamente, como las conversaciones que probablemente en muchas familias, o en muchos, no solamente familias, sino de repente entre amistades o como instituciones educativas, de repente no se toca mucho el tema y eh, eso hace que la exploración sexual como que se tome por las propias manos al final y eso puede hacer como que uno llegue, no sé, pues, a conductas sexuales de riesgo o no consensuadas o como que sea un entorno no tan seguro probablemente para poder explorar todo lo que uno puede explorar en la sexualidad. Entonces, primero que existan esas conversaciones que implica como educar también, saber de que un adolescente, un niño, no sabe probablemente para dónde va la cosa, o sea, como que necesita de una persona más madura, con más experiencia, que le enseñe esas cosas, de esto sí, esto no, te puede llegar a gustar esto, el tema del consentimiento, el tema de la responsabilidad, las ETS, caché como la identidad de género, la orientación sexual, o sea, como hay demasiados como temas que se pueden educar y ese es un rol tanto de las familias como de los colegios, o sea, más que nada de los colegios, yo diría, como los centros educativos. Y también el tema de como generar como generar esas conversaciones también con las mismas amistades, yo creo. Igual es más difícil cuando uno, como a menor edad, pero como normalizar un poco que la sexualidad es parte como intrínseca del ser humano y que no tiene nada de malo, ni de vergonzoso, ni de pudoroso hablar de ella. Porque cuando algo se hace como, cuando algo es castigado, se tiende a hacer como en secreto, y cuando algo se hace en secreto, uno tiende a cometer errores, o sea, como, y tiende a correr riesgos también. Y la idea es que la sexualidad sea libre de riesgos, o sea, uno puede hacer lo que quiera mientras uno le haga daño ni al otro ni a uno mismo, pero uno no sabe de repente qué significa eso, uno no sabe qué Sí. cosas aguantar, qué cosas no. Entonces, eso. Y bueno, los referentes, tener visibilización, tener modelos seguros de sexualidad, eh, como si tus papás hablan jijiji de la sexualidad, probablemente tú también, o sea, como que ahí uno aprende de las personas que uno ve, entonces, como llevar a la mesa en el fondo estas conversaciones no como algo burdo, algo terrible, sino como con la naturalidad que conlleva todo es sexual, como hemos comentado, entonces, Sí. eso digo yo. Bueno, muy interesante las cosas que planteó la Emi, así que voy a agarrarme de varios puntos que dijo, pero yo creo que lo primero que tienen que hacer los papás cuando para tener estas conversaciones es informarse ellos mismos, Mm, porque si yo creo que nuestra generación, yo creo que más las generaciones nuevas, tienen mucha más información, saben, manejan conceptos que yo, no sé, a los
12, 13, 14, 15 años no manejaba, pero es que ni por si acaso. Si nosotros nos pasa eso, o sea, a la generación de nuestros papás, les pasa aún más. Entonces, primero que todo es informarse ellos mismos, educarse ellos mismos respecto a como todas las cosas al final, que como todos los aspectos de la sexualidad que están en boga, y un poco también dejar el estigma, o sea, lo que dice la Emi, como bajar las barreras, dejar un poco la negatividad, quizás que se le imprime mucho a la sexualidad y que como quizás muchas veces se ve como algo inherente de ella misma. Y siempre educar desde la aceptación, desde la validación, desde la contención, en siempre estar disponible para hablar, nunca estigmatizar, nunca enjuiciar, como siempre en verdad desde eso, desde como el amor, el cariño, la información. Muchas, o sea, muchas veces ni yo que estudié y me especialicé, o la Emi que también sabe mucho del tema, tenemos respuestas a preguntas. Y muchas veces al papá les va a pasar eso y frente a eso siempre decir como, pucha, no sé, pero investiguémoslo juntos. Un consejo que se da mucho como en los centros educativos cuando yo trabajaba ahí. Y lo otro que dice la Amy, que es algo súper importante, es el tema de las figuras referentes. Si ya hay mucha desinformación para la educación sexual como cis hetero, para la educación sexual como ya relacionada completamente a lo LGBTI, es aún mayor. ¿Por qué? Porque al final, si ya la educación sexual es como de lleno, que es súper reduccionista, súper biológica, y muchas veces ligado a lo católico, ya es mala. O sea, buscar una educación sexual que en verdad sea integral de todo es mucho más difícil. Y con el tema del referente también, o sea, ahora en los últimos años han salido figuras como significativas, referentes significativos de la comunidad, en los cuales, claro, las personas pertenecientes a la comunidad se pueden identificar con ellos, se pueden identificar, pueden tener modelos para identificarse sexualmente, lo cual hace muchos años no pasaba. No pasaba, o sea, estamos llenos de referentes o de modelos o figuras significativas cis hetero, pero no así de la comunidad. Y esto te lo estoy hablando desde lo más básico, como películas de Disney, Sí, series, artistas, o sea, la visibilidad que se da en los últimos años ha ayudado mucho también a eso. Es verdad, porque a mí, yo crecí en un entorno católico Ujú. y obviamente este tema, ya el tema de por sí de la sexualidad, netamente era con fines reproductivos. Punto. Claro. O sea, ahí no era discusión. O sea, el sexo era para hombre y mujer y no. Y sí, obviamente uno hablaba de algún tema de orientación, cualquier cosa distinto a lo heterosexual, escándalo, pecado, y creo que eso cargaba con mucha culpa, con mucha vergüenza, lo que mencionaba también Emi hace rato. Y esto lo que ahora que rescato lo de la representación, a veces es tan importante y uno cae en la discusión, el hate afuera, como que por qué, que quieren adoctrinar. Y, ¿sabes? No es adoctrinar. Y lo que dice Reinaldo es muy importante de lo de la representación. Porque a mí me pasó, yo a mis 21 años, cuando ya yo recién estaba como que aceptando que mi sexualidad, mira, me gustan los chicos, y fue a través de un personaje en una serie que yo veía, Glee, los chiquillos que cantaban, Ah, y bueno, yo, o sea, sí. yo veía Glee, y o sea, desde la temporada uno había un personaje que claramente, el chico gay que le hacían bullying y la cosa. Yo no me identifiqué con él, aunque de repente conectaba con ciertas cosas, de repente con lo del bullying, pero hubo un personaje en sí al final de la última temporada, que el chico estaba como que en esa transición de como que, ok, estoy aceptando que soy gay, que me gustan los chicos, y no sé, o sea, yo conecté tanto con esa energía y, ay, me recuerdo mucho. O sea, y él cuando lo hablaba, o sea, diciendo que eso es tan importante porque si ya no te lo hablan, o sea, no lo discuten en casa, lo poco que puedes saber en el colegio y es como que netamente a lo reproductivo porque te hablan es de eso. Y siento que a veces nosotros como pertenecientes a la comunidad, de repente nos exponemos muchísimo más a riesgos, lo que hablaba Emi también de las ITS, o sea, la desinformación en general. hace tanto daño, y que no se abran estos espacios, hace más daño todavía. Total. Sí, mucho, Sí, mucho Y más lo otro daño. también, como el hecho de que existan como figuras referentes en la televisión, en la música, etcétera, es como también para decir que con la gente que se identifica con ellos es como, wow, sí se puede, como, wow, se puede llevar una vida así, wow, Exacto, yo esto puedo pasa, lograrlo. sí. exactamente.
Bueno, lo mismo Coño, también de tener, por ejemplo, de tener referentes como de la comunidad en cargos políticos o en cargos como de renombre internacional. Todo eso al final da una visibilidad y como un sentido de wow, un sentido de logro, de poder, como de wow, yo puedo hacer eso. Como alguien también de mi misma orientación, de mi misma identidad, puede hacerlo. No es solamente es algo cis, no es solamente un sistema cis hetero. Sí, totalmente. Y este mismo podcast es una forma también de educar y comunicar a las personas que estén escuchando sobre estos temas que quizás nunca han hablado con sus sentido. amistades ni con su familia. Así que, Total. ¿Qué recurso o estrategia puede de repente un chique que nos esté escuchando en estos momentos? Porque así como de repente yo pude identificarme con alguien, como ya ahorita que hay más acceso, tenemos este podcast para esto mismo, ¿no? Para educar a las personas. Como que qué estrategia puede utilizar un chique para que su sexualidad pueda desarrollarse de una manera segura? ujú. Yo ahí diría primero conocer, no tenerle miedo a conocer el propio cuerpo. Como prestar atención a las propias sensaciones físicas, emocionales, qué te gusta, qué no te gusta, qué funciona bien para ti, qué no estás dispuesto a hacer. Lo otro también es comunicarte con la otra persona, porque muchas veces, claro, la sexualidad, la exploración sexual se puede dar como individuo o en compañía de otros. Entonces, al estar en compañía de otros también, como comunicar a la otra persona, establecer límites o preguntar, pucha, tengo esta inquietud o tengo este deseo, como, ¿estarías dispuesto? Como comunicar también en el mismo acto de la exploración sexual. También el tema de informarte y aclarar dudas, no sé, como leer, ver videos, ver material que te pueda ayudar como para derribar tabúes o ideas preconcebidas en torno a la sexualidad. Y como desde la curiosidad, yo creo, explorar, hay, o sea, un montón de formas de explorar la propia sexualidad. Eh, Como ver en una de esas si hay alguna que te llame la atención, que te cierre el ojo, como la posibilidad quizás de explorarla en un entorno seguro y de apoyo y como cuidándose obviamente, pero como tener la mente abierta, yo creo, a como experimentar nuevas sensaciones sin que eso sea motivo de culpa ni de vergüenza. O sea, yo creo que todos tenemos como el derecho de vivir el placer y disfrutar y como a recordarse de que uno está aprendiendo, de que uno es digno de placer, de que uno es digno de conectar con otros, como no, como desde una mirada positiva en el fondo, como atreverse nomás, yo diría. Bueno, de hecho, vivir la sexualidad de forma placentera y libre es un derecho sexual y por consiguiente un derecho humano. Toma. Bueno, pero claro, al final es como No lo que sabía dice la eso. EMI. Ah, sí. Declaración de los Derechos Repítelo, Sexuales y repítelo, Reproductivos. repítelo. Repítelo. Repítelo para que lo vuelvan a escuchar. El vivir la sexualidad de forma libre y forma placentera es un derecho sexual y por consiguiente un derecho humano. Declaración de los Derechos Sexuales y Reproductivos 1999. Ya. Muy bien. Estamos listos. Eh, pero, pero Hay bueno, un chorro de preguntas. lo que Hay un dice la chorro EMI de un poco es el tema de aceptarse. Aceptarse, abrirse a posibilidades y como al final moverse en entornos seguros en el que uno se sienta cómodo, se sienta querido. No tener miedo a descartar amistades o vínculos en los que nos sentimos juzgados, no aceptados, en los que tenemos que fingir nuestra identidad, fingir nuestra orientación sexual, fingir ser otros para agradar al resto. Como eso, ahí no es. Amiga, ahí no es. No Y, es, tam- date y cuenta. tam- también, bueno, leer este mismo podcast, así como este podcast, también videos en TikTok, siempre hay miles, muchas páginas en Instagram. Yo recomiendo Fundación Sexpol, que es donde yo hice mi máster en España, que es muy, muy bacán el contenido que suben. Eh, ¿Qué más series también? Es que ahora está plagada, hay series buenas, Sex Education, Big Mouth también en Netflix. Son series muy, muy Bastante buenas para serio. poder. Élite. Élite también, sí, miles de series, miles, 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 muchas más series de las que teníamos nosotros, creo yo. Eso igual es un Sí, privilegio. Yo no totalmente. tenía nada, absolutamente nada. Yo veía, primero que yo veía, era así como... Nunca tuve una serie así como que haya podido, como las que hay ahora o algo así. Yo me acuerdo que a mí me prohibían, bueno, incluso mi papá me prohibía ver Floricienta. Floricienta, Ay, tremenda serie en todo caso.
no podía ver Floricienta, no, era imposible. Yo veía Floricienta y era como que A un caos. mí, y floreciste. Floreciste después de todo. Después de todo, floreciste. Después, pero no podía ver Floricienta. ¿Qué otra serie no podía ver? Era una, no me acuerdo, la pasaban en una... Patito feo. No, era en Patito Feo, muy algo. buena. Era en Muy algo. Ahí buena. está. Era lo pasaban en este capítulo que ponían de Disney Channel que era de Sapping Zone, Oh, pero muy buen programa. ahí pasaban una serie y ahí no me acuerdo cuál era esa serie, pero era Sapping Zone y ahí pasaban la serie. ¿Y Sí, por qué no te dejaban verlo? porque iba a ser, bueno, para mi papá siempre fue como que no quiero que seas como tu primo gay y mi Mm, primo era muy amanerado, más afeminado cuando chico, mm, entonces era como que siempre que andábamos juntos mi papá era no, porque no quiero que se te pegue o no quiero que se Ya. te pase eso, no quiero que hagas las cosas que él hace. Con mi primo mm. Ponte, yo me ponía en la sala, yo hacía de DJ y él se ponía a bailar Shakira. Entonces era como que, mi papá, no, no puedes. Escándalo. No, eso era como que no, eso no puede pasar, eso se te va a Mm, pegar, eso de... claro. Y así, no puedes ver este programa porque vas a hacer esto, no puedes hacer ver aquello porque vas a hacer lo Mm, otro. Y así fue sí. toda la vida. Es que como decía Ricardo, no vemos Qué duro. el de la sexualidad con estigmas, con miedos, Sí. con Total. etiquetas, que al final Ujú. eso nos hace daño a todos, porque el hecho de, mira, ahorita la información que me están dando, porque aquí yo estoy aprendiendo igual, y o sea, de tomar la sexualidad como una expresión. O sea, yo no lo había visto, me acabas de abrir la mente. O sea, me hizo así como que, "Wow", algo que nunca me lo habían dicho. Y uno crece, hablamos mucho de lo de la vergüenza, la culpa, y, ajá, uno está en la adolescencia, vas descubriéndote, llegas a la etapa adulta, que puedes ya, digamos, tener una mayor actividad sexual, los que tengan actividad sexual, y no, no vamos a hablar de la mía. Pero la cosa es o sea, de repente, si uno crece ajá, con pocas herramientas, vas descubriendo como que con lo que tienes en el camino, llegas a la etapa adulta, eso puede afectar en algo ya cuando ya llegas a esa etapa madura de tu vida. ¿Cómo afectan Eh, eso, las Sí. experiencias que hayas tenido? o sea, es que sí, yo creo que siempre todas las experiencias no nos determinan, pero sí influyen en nuestro presente. Quizás la M dice lo contrario. Pero quizá, o sea, yo creo que sí. Y en eso me quería detener también un poco en que, si bien como ya para como las personas cis hetero hay una desinformación brutal, así, pero mal, 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 la educación sexual generalmente es muy mala, pero para las personas pertenecientes a la comunidad, imagínense como al final, si la educación sexual está muy ligada como al tema del coito, como en verdad el coito es como el protagonista de la sexualidad como en general en nuestro sistema. Al final, como las personas cis hetero, como que se casan mucho con esa práctica en general, como es la protagonista durante muchos años y quizás toda la vida de al final sus actividades sexuales. Y si bien como hay muchos referentes, lamentablemente la pornografía es un referente terrible, pero es un poco la escuela que hay, a falta de educación sexual, la pornografía es la escuela que hay, muy lamentablemente porque perpetúa, o sea, perpetúa muchas conductas, o sea, relaciones sin consentimiento, el uso o sea, el no uso de preservativo, Claro. o sea, relaciones como muy disociadas, el afecto de lo sexual, o sea, mal, Mm, mal, mal, mal. Pero es como el referente que tenemos, pero para las personas pertenecientes a la comunidad, sobre todo en la adolescencia, al final como están muy limitados, como ya dijimos, el tema de referentes, pero también de la búsqueda de información. Quizás ahora hay una gama gigante de información, pero hace años atrás no era tan así. Y mm, efectivamente, si es que en la adolescencia quizás la exploración sexual o se limitó o se coartó mucho por el ambiente en el que vivíamos, o por el ambiente en el que vivían, porque hay poco acceso quizás a referentes para ver como, wow, como qué se hace, qué no se hace. Obviamente en la adultez quizás si afecta o influye, puede influir. Yo creo que esto depende de cada persona, no hay una regla general.
puede que así se experimente con todo, como no experimente, o puede que no afecte en nada, pero de todas maneras todo influye. Y también hay como algo que se ve mucho como una limitante, pero yo también lo veo como una posibilidad, que es como el hecho de que quizás en la gente, como las personas pertenecientes o los adolescentes pertenecientes a la comunidad, si bien, como dije anteriormente, quizás como no se sienten tan representados por el tema como el coito central, que al final es pene-vagina, eh, como eso mismo hace que se abran posibilidades infinitas desde muy pequeños cuanto a la exploración sexual, en cuanto a prácticas sexuales, en cuanto a formas de concebir la sexualidad o el acto sexual, y ahora me estoy refiriendo al acto sexual en sí, formas de relacionarnos también, o sea, formas poliamorosas, o sea, como, como que se abre la mente desde muy pequeño. Quizás es una Ujú. misma apertura de mente que después una persona que quizás no formaba parte de la comunidad LGBTIQ+, cuando adolescente, después ocurre esa apertura muchos años después, pero quizás los adolescentes lo tienen antes. O sea, yo creo que Mm. pero me dispersé de la pregunta totalmente. Pero quería decir O sea, eso. ¿cuál es la información valiosa que nos está brindando? Yo coincido en que, o sea, claro, puede tener un impacto como puede no tener un impacto, pero definitivamente yo veo mucho como el desarrollo como si fuera una escalera, y la adolescencia es como un escalón previo, por así decirlo, a la adultez, y que si ese escalón está como medio debilitado en temas de, no sé, como una exploración sexual negativa o una exploración sexual inexistente, porque también hay personas que quizás nunca abordaron esa área en su vida, porque como por la falta de referentes, por la falta de todas estas cosas que hemos ido hablando, yo creo que definitivamente afecta a un poquito al menos en la adultez, ya Sí, sea en confusión como sobre la propia sexualidad o miedos, ansiedades, culpa, vergüenza, como no saber qué quiero, no saber establecer esos límites, dificultades como para poder disfrutar la sexualidad de por sí. eh, ¿Cómo puede que tampoco, como puede que no pase, puede que alguien tenga una exploración sexual negativa y que por X motivo llegue como al resultado correcto y sea súper autoconfiado y como también uno aprende de los errores, pero yo creo que probablemente uno tendría menos adultos dificultados en el ámbito sexual si es que la adolescencia fuera un periodo seguro y apoyado para explorar sexualmente. O sea, que pero cada... al final, pero al final también si es que no se logró en la adolescencia y en la adultez se hace, o sea, como también mandar el mensaje quizás de que está bien, ¿cachai? O sea, como porque hay muchos adultos también que quizás, claro, estuvieron como, crecieron en un ambiente muy reprimido o simplemente no quisieron Claro. o no pudieron expresar su sexualidad como ellos quisieron y después se ven entrampados en la adultez como, wow, yo en verdad quiero expresarlo así. Y muchas veces vienen esos sentimientos como de culpabilidad, como de la edad, como, wow, ya no, en verdad no estoy como en la edad para hacer esto, no estoy en la edad como para experimentar, para explorar. Pero en verdad, el spoiler de todo esto es que siempre se explora sexualmente. Se parte un Sí, poco como en la adolescencia, pero se sigue explorando toda la vida. mm, Así que totalmente. animarlo. Sí, Es aparte que, verdad. bueno, también la pandemia hizo como, generó una gran pausa, yo creo, en, por ejemplo, este tipo de desarrollo. Entonces puede Sí, que como también haber tenido esa pausa donde uno no tuvo mucho contacto con nadie, como que no, como que también puede que haya muchos procesos que como más retrasados, por así decirlo, pero que de todas formas nunca es tarde para retomar en el fondo el camino de la exploración sexual. Aparte que la sexualidad es muy distinta en todas las edades, entonces a pesar de que uno pueda conocerse a full, así en la adolescencia puede que, no sé, pues cuando uno tenga 60 años también uno necesite como obvio. repensarse en la sexualidad y así. Que nunca es tarde para o para hablar de la sexualidad y para aprender de Mm, la sexualidad. Como que ujú, yo pienso que para la sexualidad no hay edad, no mm, hay ni edad ni límite. Es lo Totalmente. que pienso yo, no sé, hasta ahora no sé si se está bien, si hay una edad o hay un límite, pero a mi parecer yo digo que para la sexualidad no hay ni edad ni límite, porque yo en un futuro llegase a tener hijos, yo les enseño desde muy chicos lo que es necesario que aprendan. No obviamente a irme más allá de algo que no debiesen saber, pero sí enseñarles y mm, explicarles lo que ellos necesitan y van a necesitar para un futuro saber. Claro. ujú. Ahí, igual ahí te va marcando mucho la pauta lo que va preguntando la personita pequeña. Al final.
Y siempre como hay una recomendación, a propósito que tomaste el tema, una recomendación sobre esto, como cómo abordar estos temas, siempre hay que contextualizar las preguntas, porque como a veces hay preguntas que quizás, como no sé, la otra vez me pasó con un sobrino que tenía, que dijo como, no sé, dijo una confusión de palabras que se entendió como algo nada que ver y fue como, wow, como, ¿qué me está preguntando? Como, pongamos paño frío a esta situación, como, ¿qué quieres decir con eso? ¿Dónde lo escuchaste? Como, primero que todo, contextualizar la pregunta antes de responder. Porque, no sé, vos, por ejemplo, como, como mamá, ¿qué significa irme? ¿Qué significa irse o venirse? Y la mamá como, wow, se podría responder cualquier cosa, pero en verdad Claro. quizás la personita quiere saber qué significa irse a un lugar. Claro. Entonces, por eso contextualizar las preguntas y Ujú, responder de acuerdo a lo que van preguntando. ujú. Sí, yo creo que también nos ayudaría de repente a las personas que les llegue este podcast, como que aprovechar también el momento de romper con mitos, porque siento que el tema de la sexualidad viene ligado con creencias, mitos, y eso no, uy, nos frenan tanto. Total. Entonces, de repente aquí pudiéramos hablar del tema, o sea, como que qué mito, Romper estereotipos. o ustedes como especialistas en el tema, ¿cuáles son los mitos más comunes que le llevan sus pacientes, lo que son O en la calle? más que los pacientes, porque sabemos que eso es Sí, algo exacto, ajá. confidencial, algo profesionalmente que no puede No pueden conversar. conversarlo, pero alguna Claro. experiencia que hayan vivido ustedes, que de algún mito que ustedes hayan escuchado o incluso que les haya pasado a ustedes mismos. Sí, yo tengo hay un mito y sí, como totalmente relacionado como a una persona perteneciente a la comunidad LGBTIQ+, que al final como este mito de que las personas LGBTIQ+, tienen mayor probabilidad de contagiarse una ITS. Eso es un Mm, mito, pero brutal, 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 brutal. Que al final, y esto va muy ligado como al estigma de como que son más promiscuos y como que tienen mayor actividad sexual, ya. Eso es un mito, pero por donde se le vea. Al Sí. final como se ha visto en las investigaciones que la prevalencia de ITS es igual, da lo mismo, depende, o sea, depende de la experiencia que tenga cada uno, no depende de la orientación sexual o identidad de género de Claro. nadie. Eso es un mito que yo he visto mucho, tanto en terapia como cuando trabajaba en colegios o en el día a día, básicamente. No sé si tú tenías algún otro de mí. mm, yo creo que el tema de la promiscuidad, como de que me hace mucho sentido, o he escuchado esto así como de que, no sé, pues en la comunidad, como las diversidades sexuales son mucho más promiscuas y todos con todos, y como que ahí creo que se pasa mucho a llevar el tema de los límites, porque somos todas personas distintas y no porque como no vamos a estar todos de acuerdo con hacer cualquier cosa en el fondo, al igual como, por ejemplo, las personas heterosis tampoco es que sean necesariamente más recatadas, como vernos a todos como individuos más que como meter a todos en un mismo saco, o sea, como... Total. Me pasa mucho eso, sobre todo ahorita que estoy como que con un círculo. Es distinto porque por primera vez estoy como que rodeado de todos heterosexuales y yo soy el único disidente. Sí. Y me ven a veces como el rarito, sí. Yo he tratado desde mi posición como que educarlos, enseñarlos con lo que sé, como mira, aquí no hay etiquetas, a mí tú me tienes que respetar porque yo no, al final y caigo mucho en el tema, y siempre creo que desde el primer capítulo lo he dicho acá, de que a las personas de la comunidad siempre nos sexualizan, pero para todo, o sea, Y sí. para todo. O sea, es como Ujú, que si uno está pensando todo el día en el órgano reproductivo y ya va, espérense. O sea, esta es una pequeña parte también de mí, pero yo ujú, no soy solamente eso, o sea, soy otras ujú, cosas, o sea, no siento que el reducirnos a solamente eso, o sea, nos hace tan minúsculos cuando los seres ujú, humanos somos tan grandes, somos tan diversos, somos tantas cosas que uno al final va descubriéndose en el camino, ¿no? Ujú, total, pero son comentarios que vienen totalmente del rechazo o la discriminación sí, al final a las personas de la comunidad. También otra cosa que he escuchado mucho, que es típico, 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 sobre todo como de padres, como adolescentes de la comunidad, que dicen que al final es como una fase o una etapa que va a pasar.
Mm. Entonces, como si fuera como patologizando completamente la orientación sexual de la persona, o sea, una cuestión horrible. Mamá, Confirmo. lamento informarte si estás escuchando esto, mamá y papá, que eso no fue una etapa que a mis No se 29 ha años pasado. no se me ha pasado. Confirmo, pasa lo mismo. Es como que hay mucha gente a mi alrededor, como para no mencionar, ni, ni estar, como que no pongas en todo. No menciones a nadie, otra vez. Voy a mencionar otra vez a nadie, como la vez pasada, que hizo un explico, como que me sentí en el backstage y yo empecé, No, no, no. tú dijiste esto. Bueno, no, esta vez no lo voy a hacer, pero sí voy a dejar en claro como que esto no se me va a pasar, con esto voy a vivir para toda mi vida, voy a seguir siendo la misma persona, voy a seguir siendo, fuera de Bellatrix, voy a seguir siendo José Alejandro, fuera de José, y dentro de José Alejandro va a estar viviendo para siempre Bellatrix, y no voy a morir de sida por ser gay como todo el Ujú. mundo cree o como todo el mundo piensa o como otras personas piensan que va a pasar por simplemente ser gay. Así es. Claro, Perfecto. No y va a pasar. ya como para ir cerrando la conversación, ¿no? Ujú. De repente algún consejo que ustedes consideren pertinente para quienes están descubriendo su sexualidad, ya sea sole, acompañade, de repente escuchando este episodio. Siento que ustedes acá no solamente a mí, o sea, siento que a mí ya me están ayudando bastante, porque, y creo que hay muchas preguntas todavía, porque siento que el tema da Es como para, extenso, es muy largo. Yo como nos que vamos a volver. cada Eso. vez en mi cabeza tengo tantas Feliz. preguntas, como tantas dudas, como tantas cosas, pero obviamente se nos hace corto el tiempo para como poderlas responder y conversar y hablar de todo. Pero este pequeño como tiempo que estamos teniendo para darnos, el tiempo que ustedes están teniendo para también brindarnos la información, siento que podríamos, no sé, a mi parecer, podríamos como que para un segundo episodio Sí, hablar de este tema, ¿no? Cuando ya tengamos el audiovisual. por supuesto. Y Sí, ahí poderlos Feliz. invitar, incluso si Feliz. desean y lo permiten ustedes mismos, hacerlo presencial. Esta Ya, vez que ustedes obvio. vengan, conversemos y nos damos 3 horas de tienes episodio. Feliz. Feliz, Feliz. feliz. Es un temón. Sí, aparte que ha estado muy buena la conversación, en verdad, lo hemos Sí, pasado muy bien. lo hemos pasado chancho. Así que Sí, feliz. yo también siento que ha sido bastante y dinámica y me ha gustado. Y los queremos, ¿no? Sí. Tenemos que tenerlos otra vez en Ruidosas. Sé que así va a ser. Esta es su Gracias. Eh, casa. Esta es su casa las veces que ustedes quieran volver a repetir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenidos. Y bueno, respecto a lo que tú dijiste de un consejo, de Ujú, darle algún adolescente que esté pasando, pues no sé, una expresión sexual o que tenga dudas. Yo lo que más siempre digo es el hecho de que se validen. Yo sé que a veces es muy difícil, pero validarse y aceptarse a ellos mismos da lo mismo como sean, da lo mismo en qué minuto estén de su vida, pero validarse y aceptarse a ellos mismos, porque si es que ustedes no se validan, ustedes no se acepten, es muy difícil que alguien de su entorno lo haga. ujú, Tiene que, como al final hay que partir por casa, que ustedes también traten de vivir el proceso, disfrutar el camino, a pesar de que yo sé que es muy desafiante por el sistema social en el que vivimos, que exploren con total libertad y que lo hagan por placer, por placer, por placer, por placer, no por otra cosa, no por otro mandato social, que lo hagan por placer por ujú. ustedes mismos. Arriba el placer. Eso. Y si sienten que les está costando, bueno, si sienten que les está costando o que necesitan más apoyo, hablen, busquen ayuda, busquen apoyo, busquen gente nueva, cambien de entorno, movilícense por su felicidad y Sí. no teman descartar vínculos o personas que no aporten en su desarrollo y exploración. Y bueno, Ujú. vuelvo a repetir que la sexualidad se vive de forma libre, autónoma y por placer y es un derecho sexual y humano. Eso. Eso. Sí, yo coincido en
Bueno, primero dejar de lado el juzgarse, los prejuicios, la moralidad, la represión, como normalizar la exploración sexual como parte del desarrollo humano. Todos los individuos merecemos descubrirnos y expresarnos como sin restricciones. Y yo creo que la exploración sexual va más allá de, o sea, incluye obviamente el placer, pero también el amor propio, la aceptación, la identidad. Es como, no sé, engloba muchas cosas beneficiosas para uno Conocimiento al final, ¿no? y, Total. y como habíamos dicho, no hay una manera quizás correcta de explorar la sexualidad. Cada persona tiene un viaje personal y único como en ese camino y que va a ser normal tener preguntas, dudas, y que en estos momentos, como dice Reinaldo, es bueno apoyarse de personas de confianza o también incluso empezar un proceso terapéutico si es necesario. Eh, @centropases. Ah. Pueden agendar con nosotros. Todas las niñas. ¿No te acuerdas? La niña Ah. con las emociones, con adelanta. Un terapeuta. No, pero igual ahí debajo en la descripción les vamos a dejar toda la información de nuestros invitados, donde atienden, pero igual también pueden Igual aprovechar el el espacio. espacio, tienen ahora mismo el espacio para poder decir, invitar a todas las personas que nos van a Ubiquen. escuchar, cómo los pueden ubicar, dónde los pueden ubicar y De qué manera de qué atienden. manera atienden y cómo es el proceso para Agendar. reunir con ustedes. Dale, Emi, bye, primero. Voy. En este minuto los dos estamos atendiendo al Centro Pases, que es por el medio en que ustedes nos contactaron. Es @centropases en Instagram. Ahí directamente hay un link donde pueden agendar con nosotros. Ahora en este momento estamos atendiendo online, así que eso es como bien expedito, así que es llegar y agendar. Y agendar. Sí. Eficiencia. Y, sí, y nosotros, bueno, en caso de que quieran contactarse con cada uno de nosotros, por mi parte pueden hacerlo a mi mail, que es bobadillaemilia@gmail.com, y estaré abierta a responder cualquier duda, cualquier cosa que necesiten. Y por mi parte también lo pueden hacer a través de mi Instagram profesional, que es @psreinaldoabarca. Eso. Mi número no lo doy por cosas de privacidad. Privé. No, tranquilo. No, bueno, mira, estamos honradísimos, agradecidos por su tiempo, por haber venido a, a compartirnos tanta información valiosa que yo sé que las personas que nos estén escuchando, nuestra pequeña comunidad que está creciendo poquito a Sí, de a poquito, poco. Nosotros tenemos menos de 2 meses. sí, menos de 2 meses. Apenas llevamos, vamos a cumplir recién como un mes que empezó este proyecto de a poco. Lo más importante de todo esto es que detrás de todo de este proyecto hay un peso gigante que nos está apoyando y nos va a apoyar un poco más adelante cuando ya estemos como centrados en el tema del audiovisual y ahí donde se van a crear las personas que nos vienen detrás ayudándonos con este proyecto, impulsándonos a que el proyecto se dé y sea algo mucho más, digamos, no vamos a decirlo profesional porque igual no vamos A menospreciar el eso que estamos haciendo, pero sí algo como algo más visible, que ahorita quede más por bonito. ahora, que por ahora no lo estamos teniendo, pero vamos a tener algo más visible y más grande con el apoyo de estas dos. Ujú. Vamos a dar la primera pista, que son dos ONG muy importantes aquí en Chile y en Santiago. Bacán. Entonces, con ellos vamos a hacer algo bonito y vamos a crear algo que con las personas se puedan sentir cómodos. Así Genial. es. Súper, Bacán. Bueno, felicitaciones y qué Sí, honor formar parte del inicio del camino de este podcast. Así muy que sí. ruidosas. Claro que sí, yo sé que más adelante vamos a volver a tenerlos, ojalá que hasta en episodios en vivo. Ay, es que queremos, Bacán. estamos soñando muchas cosas con ruidosas, pero poco a poco. Me Bueno, parece. les dejamos la descripción de nuestros invitados para que los puedan ubicar. Muchísimas gracias. Yo soy Edgar Colina Y yo, Bellatrix Psycho. y esto es
ruidosas. ruidosas. Bye.